Hola, amante sobrenatural. Soy el pescador, y esta noche vengo a lanzarte una cuerda al abismo, pero no para salvarte, sino para arrastrarte conmigo a las profundidades. Lo que estás a punto de escuchar es un relato sobre un lugar donde la civilización se desvanece y solo queda la roca, el salitre y el hambre de seres que no olvidan. Dos hombres, dos guardianes de luz, quedarán atrapados en una isla, rodeados de agua por todos lados. Pero lo peor no será la soledad, sino el canto. Un canto que araña la razón y despierta los deseos más oscuros. Ponte los auriculares, apaga la luz y deja que el canto de las profundidades te arrastre. Antes de adentrarte en este relato, te invito a comentar la frase «El mar no canta, susurra mi muerte». Esa frase no solo mostrará que estás del lado de los verdaderos amantes del horror, sino que también ayudará a este canal a crecer y llegar a otros buscadores de lo oculto. Y si sientes que esta historia debe ser contada, deja tu like. Así, el oscuro algoritmo de YouTube la llevará a otros que, como tú, no temen mirar al abismo. Ahora sí, prepárate. Lo que viene a continuación no es una historia, es un llamado desde las aguas profundas. La isla Moonlight, así la llamaban los pescadores del Golfo de San Telmo, aunque no aparecía en ningún mapa oficial, se alzaba como una costra de piedra sobre el océano. Su faro, erosionado por décadas de viento y sal, era uno de los últimos en operación manual. Allí fueron asignados Julián y Mateo, dos guardianes con experiencia en costas salvajes, hombres endurecidos por el silencio, la rutina y el aislamiento. No era su primera temporada juntos, pero sí la más extraña. Todo comenzó con una orden inusual. Debían permanecer 3 semanas sin contacto alguno con el continente. La radio sería sustituida por señales ópticas. Decían que el canal estaba saturado, pero Julián notó algo más, una urgencia extraña en los ojos del supervisor al despedirse. Desde la primera noche, el mar no se comportó como debía. No hubo tormenta ni vientos huracanados. Era algo distinto, más sutil. Las olas golpeaban las rocas con un ritmo que parecía intencional, como si el mar quisiera decir algo. La segunda noche escucharon un canto. Primero fue un murmullo, lejano como si alguien susurrara bajo el agua. Mateo lo atribuyó al viento, pero Julián no estaba tan seguro. Aquella melodía, suave y melancólica, no venía del cielo, sino desde el abismo. Cada nota parecía arrastrar consigo un recuerdo, un anhelo, como si conociera sus secretos más íntimos. A la tercera noche, Julián encontró a Mateo de pie al borde del acantilado. Estaba descalzo, mojado, con los ojos vidriosos fijos en el horizonte. «¿Qué haces, Mateo?», le gritó. El otro tardó en responder, como si hubiera despertado de un sueño. Finalmente murmuró: «Están cantando. ¿No lo oyes?». Los días siguientes se volvieron una espiral de locura. Las provisiones parecían podridas antes de tiempo. El agua sabía a sangre metálica. Las gaviotas desaparecieron. Y el canto, siempre el canto, ganando fuerza cada noche. Una madrugada, tras una discusión violenta con Mateo, quien insistía en unirse a ellas, Julián bajó a la playa y encontró huellas. Pequeñas, desnudas, delicadas, pero con una extraña membrana entre los dedos. Seguían un patrón irregular hasta perderse entre las piedras. No eran de ningún animal conocido. Esa noche decidió sellar la puerta del faro desde dentro. El canto, sin embargo, no cesó. Ahora lo escuchaba dentro de su cabeza como si su conciencia tuviera filtraciones. Entonces vino la niebla. Espesa, amarilla como grasa rancia, se tragó la isla. Ni siquiera la luz del faro podía atravesarla. Y con la niebla llegaron ellas,
La primera vez que Julián la vio, creyó que era un espejismo. Una figura esbelta, de cabello negro mojado y piel perlada, lo miraba desde la base del acantilado. No se movía, solo lo observaba y sonreía. Esa sonrisa era una herida abierta, una promesa de placer y de muerte. Mateo desapareció al día siguiente. Lo buscó durante horas entre la niebla. Su silueta apareció brevemente al borde de las rocas, desnudo, los brazos abiertos como queriendo volar, y luego saltó. Julián gritó su nombre hasta quedar afónico, pero no obtuvo respuesta. Solo el canto, cada vez más cerca, más íntimo, como si le hablara directamente al alma. Pasó los siguientes días atrincherado dentro del faro. Clavó maderas en las ventanas, tapó sus oídos con trapos. Pero aún así, el canto llegaba. Soñaba con ellas. Soñaba con su madre, con su primer amor, con voces del pasado susurrando su nombre entre las olas. Las sirenas no solo cantaban, recordaban. Y entonces, una noche, los golpes comenzaron. Algo o alguien golpeaba la puerta del faro con lentitud. No eran olas, no era viento, era un llamado. Y venía acompañado de risas dulces, distorsionadas, como si las hadas de la infancia hubieran caído en el lodo del infierno. Julián se encerró en la sala de la linterna, el punto más alto. Allí, temblando, con el faro girando en círculos sin rumbo, decidió dejar constancia en su cuaderno de bitácora. Si alguien encuentra esto, no intente buscar a Mateo, no escuche el canto, no responda a las voces, no abra la puerta. La isla está viva, ellas están aquí y tienen hambre. Los días se disolvían entre el silencio, la niebla y el canto. Julián ya no sabía si era de día o de noche. La luz del faro giraba como un ojo sin párpado, siempre abierto, siempre vigilante. El cuaderno de bitácora, una vez lleno de registros meticulosos, se había transformado en un diario de desesperación. Las últimas páginas estaban cubiertas de garabatos, dibujos de rostros femeninos con bocas abiertas, ojos sin pupilas, dientes afilados escondidos detrás de labios perfectos. Pero fue durante la quinta noche, desde la desaparición de Mateo, que Julián descubrió la verdad. El faro, como la mayoría de su tipo, tenía una puerta de acceso al subsuelo, usada para inspecciones antiguas. Siempre estuvo cerrada con candado, y los registros decían que ese nivel había sido clausurado por humedad estructural. Pero al bajar a buscar herramientas, notó que la cerradura había sido forzada desde adentro. Encendió una linterna de 1900 mano y empujó la puerta con esfuerzo. El olor era nauseabundo, salitre, óxido y algo más, algo dulzón y pútrido que le revolvió el estómago. El subsuelo no era una simple cámara de mantenimiento. Era un corredor tallado directamente en la roca. Alguien o algo lo había excavado tiempo atrás, con una precisión antinatural. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, extraños patrones que parecían moverse al ritmo de su respiración. A medida que avanzaba, Julián sintió que el canto se volvía más fuerte, aunque no provenía de sus oídos, sino de su pecho, como si su propio corazón lo entonara con cada latido. Llegó a una cámara circular. En el centro, una abertura daba a una cueva natural que descendía hacia el interior de la isla, y allí, justo en el borde, descansaba una prenda, la camisa de Mateo. Temblando, Julián se inclinó y la recogió. Aún estaba húmeda, como si acabara de salir del mar. Entonces lo oyó, no el canto, sino la voz. Julián. No era un susurro suave, era una palabra arrancada del alma, pronunciada con anhelo y tristeza. Se volvió con brusquedad, y lo que vio no se parecía a ninguna pesadilla que su mente pudiera haber concebido. Una figura emergía de la abertura. Su parte superior era la de una mujer de belleza devastadora.
ojos color ámbar, cabellos como algas oscuras, piel pálida iluminada por una bioluminiscencia tenue, pero el resto de su cuerpo era una aberración. Escamas negras cubrían una musculatura inhumana, brazos con membranas entre los dedos y una cola larga, flexible, que se enroscaba en las piedras con la gracia de una serpiente marina. Sonreía. «Has venido por fin». Julián retrocedió, tropezando. La criatura no avanzó, solo lo observaba. Entonces llegaron las otras, 3 más. Salieron de grietas imposibles en las paredes, caminando como sombras mojadas, cada una diferente, cada una con una voz que se mezclaba en un canto hipnótico, arrastrando su voluntad como un ancla al fondo del océano. «Él está con nosotras», dijeron todas a la vez, en una armonía demente. «¿Mateo?», jadeó Julián, y en respuesta una de ellas extendió la mano, y de entre las sombras arrastró un cuerpo. Era él, pero no era él. Mateo estaba vivo, sí, respiraba, sonreía, pero sus ojos ya no eran humanos. Reflejaban la luz de la linterna como los de un pez. Su piel se había agrietado y endurecido y hablaba con una voz que no era suya. «Todo es más claro bajo el agua, Julián. Ellas nos están salvando de nosotros mismos». La caverna vibró con un eco que no era sonido, sino pensamiento. Julián cayó de rodillas, incapaz de gritar, incapaz de huir. Las sirenas no solo cantaban, dominaban el alma, invadían los recuerdos, las sentía dentro de sí, reescribiendo su pasado, sus deseos, sus miedos. Vio imágenes, barcos devorados por las olas, rituales en cavernas marinas, hombres arrastrados a las profundidades sin oponer resistencia. «El faro fue construido para encerrarnos», dijo una de ellas, «pero la luz se debilita, y ahora que nos escuchas, también eres parte del mar». Algo en él se quebró. Julián corrió. De algún modo alcanzó la superficie, atravesó el túnel entre alucinaciones de cuerpos flotando en agua negra, de manos que querían abrazarlo desde las paredes. Cerró la trampilla con todo el peso de su cuerpo y la selló con cadenas oxidadas. La niebla seguía allí, pero ahora era más espesa. Respirarla dolía. Los días siguientes los pasó escribiendo sin parar. Diarios, advertencias, mapas, cualquier cosa para no olvidar quién era. No durmió, no comió, solo vigilaba desde lo alto del faro, esperando que alguien llegara, que un barco pasara, que la luz significara algo. Una tarde creyó ver una silueta a lo lejos, un velero. Encendió todas las bengalas, agitó una tela, gritó hasta quedarse sin voz. Pero entonces lo entendió. El velero no se acercaba, se alejaba. Y mientras desaparecía en el horizonte, Julián vio sobre la cubierta una figura femenina, con el cabello empapado y una sonrisa que reconocía demasiado bien. La niebla se convirtió en su único paisaje. Día y noche, la misma cortina gris lo envolvía todo, como si el mundo más allá del faro hubiera sido devorado por una garganta marina insaciable. Julián dejó de contar los días. El cuaderno de bitácora yacía abandonado, mojado, con la tinta corrida por lágrimas, sal o locura. A veces el canto volvía, no constante, sino como una caricia en la espalda, justo cuando uno está a punto de dormir. Julián no dormía. No podía. Pasaba las horas en la cima del faro, observando las olas moverse sin ritmo, como si el mar respirara con dificultad. Su barba crecía como hiedra. Sus uñas se rompían de tanto apretar los barrotes del mirador. Hablaba en voz alta, como si alguien pudiera oírlo, pero solo las gaviotas, ya escasas, respondían. Algunas caían muertas al tocar la roca. Otras simplemente desaparecían. Fue en una madrugada de lluvia muda,
cuando las campanas sonaron. Pero el faro no tenía campanas. El sonido venía desde lo profundo, como si el mismo océano tañera, campanas sumergidas en un templo hundido. Julián descendió sin pensarlo, los pies descalzos golpeando la piedra mojada. La trampilla del subsuelo estaba abierta. El aire que emanaba era cálido y dulce, como un aliento aguardando. Bajó. Esta vez no había resistencia. Los túneles no le parecieron oscuros. Sentía que alguien había encendido luces invisibles dentro de sus ojos. Las paredes talladas ahora comprendía sus formas. No eran símbolos, eran notas, era música escrita con geometría. El canto. Estaba aprendiendo a leerlo, y al leerlo también aprendía a cantarlo. Llegó a la caverna. No estaba solo. 12 figuras se reunían en círculo, cuerpos que una vez fueron humanos. Los reconocía de las fotos antiguas del faro. Guardianes, marineros, pescadores, todos habían sido atraídos siglos atrás. No habían muerto, se habían transformado. Mateo estaba allí. Sonreía como un niño en misa. Las sirenas lo acompañaban y por primera vez Julián vio su número real. 7. Cada una diferente, como si representaran un aspecto del mar. La tempestad, la calma, la pérdida, la seducción, la furia, el hambre y el silencio. El ritual comenzará, dijo la del silencio sin abrir la boca. El agua comenzó a brotar del suelo, pero no era agua común. Era negra, densa y reflejaba un cielo estrellado que no pertenecía a este mundo. Las sirenas entonaron su canto en una lengua sin consonantes, hecha de ecos y suspiros. Cada nota hacía vibrar las costillas de Julián. Uno de los hombres del círculo se desnudó y caminó hacia el centro. Se arrodilló. Una de las sirenas se acercó y lo acarició. Luego lo abrió. Con una garra precisa lo desgarró desde la garganta hasta el esternón. No hubo grito, solo una exhalación agradecida. De su cuerpo salió vapor, y del vapor, luz. La sirena la devoró con sus labios y sus ojos resplandecieron como faros antiguos. «Este es el precio de la permanencia», susurró Mateo. «Uno muere, para que otros recuerden». Julián comprendió. Cada siglo, el ritual debía repetirse. Los guardianes del faro no eran cuidadores, eran custodios del sello. La luz del faro no era solo para guiar barcos, sino para contener el eco del canto en esa caverna. Si se extinguía, el mar lo cantaría al mundo, y el mundo respondería. «Eres el siguiente», dijo la sirena de la calma, posando una mano húmeda sobre su pecho. Pero Julián, aún aferrado a un instinto de supervivencia, gritó. Corrió por los túneles, subió los escalones resbaladizos, cerró la trampilla con cadenas, trancó la puerta del faro con muebles. Cada latido de su corazón era una campanada que lo empujaba hacia la cordura o al abismo. Desde entonces vive en el faro como en una celda. Las sirenas no salen durante el día. La luz aún funciona, alimentada por generadores que parecen no agotarse. Pero él sabe que llegará el momento en que falle, y cuando eso ocurra, el canto se escuchará más allá del mar. No ha visto otro barco, ni otro ser humano, solo a ella. Cada mañana, desde hace semanas, una figura aparece entre la niebla. Una mujer desnuda en la orilla, con los pies sobre las piedras, cantando con la boca cerrada. Solo lo mira, no avanza, no retrocede, solo espera, y Julián empieza a olvidar por qué debería tenerle miedo. A veces canta con ella, en sueños, y sueña con respirar bajo el agua. Julián comenzó a escribir de nuevo, no en el cuaderno sino en las paredes del faro, frases sin sentido, símbolos que no recordaba haber aprendido, espirales que giraban hacia adentro como remolinos que succionan la razón. Cada mañana encontraba nuevas inscripciones que no recordaba haber tallado.
Algunas estaban escritas en sal, otras con sangre seca. En una noche donde la luna se negó a salir, encendió la linterna del faro con manos temblorosas. No para alertar a barcos, sino para mantener a raya lo que se arrastraba bajo el suelo. No para guiar, sino para vigilar. Desde el mirador vio a Mateo caminando por la playa con los pies descalzos. No parecía vivo, ni muerto. Era un envase, un reflejo, y detrás de él, como olas detrás de un pez herido, iban las sirenas. Ya no temía a la niebla, eran parte de ella. Se deslizaban dentro como si fueran humo líquido, y cuando querían, salían con la forma de recuerdos. A veces Julián veía a su madre, a su perro de la infancia, a una novia que jamás existió. Todos cantaban, todos lo llamaban por su nombre de niño, pero el canto era hueco, sin emoción, como si repitieran palabras que alguna vez fueron humanas. Una tarde, o quizás fue medianoche, bajó a la cocina buscando agua. Abrió la canilla y del grifo no salió líquido, solo arena mojada. De ella emergió una pequeña mandíbula, como la de un pez. Estaba aún viva, mordió su mano y al sacudirla, decenas de escamas se quedaron adheridas a su piel. Cuando intentó rasparse, la piel se desprendió en tiras delgadas como papel mojado, y debajo había branquias. Cayó de rodillas, lloró, pero el llanto fue espeso, viscoso. Era salmuera. «Te están moldeando», dijo una voz detrás de él. Como a mí. Era Mateo, en la cocina, como si nunca hubiera muerto, como si jamás hubiera huido. Tenía el cabello blanco como espuma. Su rostro no mostraba cicatrices, pero sus ojos ya no eran humanos. No tenían pupilas. Eran orbes de vidrio con una niebla girando adentro. «No te resistas, Julián. Aquí el dolor es el precio del renacimiento». Julián buscó un cuchillo, cualquier cosa que le recordara su naturaleza humana. Pero al mirar su reflejo en el horno, ya no se reconoció. Su rostro no estaba del todo deformado, pero algo se había desplazado. Sus ojos eran más grandes, su respiración irregular. Sentía el cuerpo más ligero, pero no en fuerza. Era como si el agua lo reclamara y sus huesos se estuvieran volviendo porosos, adaptándose a algo sumergido. «Quiero irme», dijo con la voz temblorosa. «Ya estás donde debes estar», respondió Mateo. «Nunca viniste por accidente. El faro llama a los que tienen una grieta». Esa noche, Julián soñó con la caverna, pero esta vez no. Había cuerpos, no había sangre. Solo una calma sepulcral. En el centro de la gruta, una criatura dormía. Gigantesca, envuelta en algas negras, con aletas plegadas como alas, y una cabeza humana invertida. Su pecho se expandía en ritmo con la marea. El canto no provenía de las sirenas, provenía de ella. Cuando despertó, supo su nombre, Tal-Irrin, un dios prehumano, una deidad abisal. Las sirenas eran sus emisarias, el faro, su prisión, el canto, su sangre. Cada ciclo Tal-Irrin necesitaba almas que ofrecieran sus cuerpos como canal para mantener sellada la conexión entre el mar y la locura que duerme en sus grietas. Si el canto cesaba, ella despertaría. Si despertaba, el océano se alzaría. Gritó Julián a las piedras. «Entonces serás parte de su coro», respondió la isla, «porque la isla escucha, las rocas tienen oídos, el viento murmura, los charcos repiten las últimas palabras de los muertos». Cada vez que Julián se alejaba del faro, oía pasos detrás, voces, risas, llantos, pero jamás encontraba a nadie. Todo lo que conocía de la realidad se derretía como cera sobre agua salada. Los dedos se le caían uno a uno, y en su lugar crecían membranas.
La lengua se le duplicaba y podía hablar 2 frases al mismo tiempo. La luz del faro le hacía daño. La oscuridad lo calmaba. Las escamas crecían en su espalda y al nadar por la costa descubría que su cuerpo se deslizaba con naturalidad. No le quedaban días, solo mareas, y los ecos del mar interior no lo dejaban dormir. Julián encendió la linterna del faro por última vez. No sabía si era de día o de noche. El tiempo se había disuelto en una mezcla densa como bruma. Solo quedaban sensaciones: el roce áspero de la sal en su piel, el peso de la humedad en los pulmones, y esa melodía gutural que colgaba del aire como una telaraña que nadie puede ver, pero todos tocan sin querer. Cada noche era más difícil mantenerse humano. Su reflejo le resultaba ajeno. A veces hablaba sin pensar, en un idioma que ni él comprendía. Otras se despertaba en la playa, con conchas incrustadas en su piel, sin recordar cómo había llegado. Allí, aún así, encendía la luz, no para guiar a nadie, no vendrían barcos, no habría rescate, pero mantenerla viva era una resistencia simbólica, una manera de gritar: «Todavía soy yo». La linterna crujía, el aceite escaseaba, pronto se apagaría. Una noche, mientras descendía por la escalera en espiral del faro, lo sintió. Un estremecimiento en la roca, como si algo se hubiese despertado bajo tierra. El canto cambió. Ya no era hipnótico ni dulce, era una súplica, una amenaza. Las paredes del faro comenzaron a sudar salmuera. De las ranuras del piso brotaban dedos, escamas, fragmentos de huesos que se movían solos. Las sirenas ya no se ocultaban en la niebla. Se arrastraban por los muros, reptaban por el techo como si la gravedad no las afectara. Y en el centro de todo, Talirrín abrió un ojo. Solo uno. Una pupila negra como el vacío, sin fin, sin dirección. Miró a Julián, no con ira, ni con hambre, con aceptación, como quien contempla a un sirviente que por fin ha comprendido su rol. Julián cayó de rodillas. La voz de Mateo resonó desde el interior del faro, pero no lo encontró. En su lugar, apareció un espejo antiguo que no recordaba haber visto jamás. Su reflejo no lo imitaba, hablaba con independencia, una copia de sí mismo pero sin alma. «¿Estás listo?», dijo. «¿Para qué? Para callar la luz, para dejar que el mar cante». El faro tembló. El cristal superior comenzó a resquebrajarse desde el centro. Una línea descendía por la columna central, como una grieta en una lápida. Julián subió, lentamente. Cada paso era como caminar en barro. El aire era espeso, como si lo obligaran a tragar agua a cada respiración. Una figura lo esperaba en lo alto. No era una sirena, no era Mateo. Era él mismo, pero ya transformado del todo. Un cuerpo humano solo en apariencia, cubierto de escamas oscuras, con una segunda boca en el pecho que murmuraba en sueños. El doble extendió la mano, y Julián la tomó. En ese instante todas las luces se apagaron. La linterna estalló en un estallido de vidrios y sombra. Desde lo profundo de la caverna, la criatura suspiró con alivio. El mar rugió. La isla tembló. Las sirenas comenzaron a cantar en armonía con los gritos del viento. No de dolor, sino de júbilo, porque el ciclo se había cumplido. El faro, guardián de la prisión, había cedido. La llama se extinguía y entonces sucedió algo que Julián no había esperado. No murió, no fue devorado, no fue arrastrado por las olas, fue incorporado. El faro cambió, dejó de ser una torre, se dobló sobre sí mismo, se hundió como un colmillo roto en la arena. De su interior emergió una columna de coral negro con símbolos antiguos que nadie podría leer, salvo los que escuchan. El canto cesó, solo quedó un murmullo lejano, como el eco de un rezo sin Dios. La isla volvió al silencio. Pasaron días, semanas,
Años. Nadie lo sabe. Hasta que un siglo después, una nueva patrulla marítima localizó una pequeña formación rocosa al norte del Atlántico, donde se suponía que no había nada. En ella encontraron los restos de un antiguo faro, y en la cima una estatua hecha de sal petrificada, con la forma de un hombre arrodillado que aún parecía gritar. Un miembro del equipo juró haber escuchado algo, un canto, leve, casi maternal. Y aunque nadie lo creyó, esa misma noche desapareció en el mar, dejando solo sus botas, llenas de arena húmeda. Has llegado al final, viajero de la penumbra, y si estás aquí, significa que escuchaste cada palabra, cada canto, cada advertencia enterrada en los pliegues de este relato. No todos lo logran. De hecho, muy pocos tienen el coraje de enfrentarse a las aguas negras del abismo hasta el último suspiro del relato. Hoy fuiste testigo de algo que no pertenece al mundo de los vivos. Fuiste arrastrado a una isla olvidada por los mapas, pero no por las voces que susurran en las corrientes. Te mostré a dos hombres atrapados entre el deber y la locura, entre la realidad y lo innombrable, rodeados de seres que cantan no por placer, sino porque el canto es su única forma de recordar que alguna vez fueron humanas, o quizás nunca lo fueron. Hoy entendiste que la luz no siempre salva y que apagarla puede liberar cosas que jamás debieron despertar. Y ahora te pregunto algo, a ti que sigues aquí, ¿tú también la escuchas? No respondas aún, no con palabras. Responde con una frase que sellará tu pacto como uno de los oyentes valientes de este canal. Comenta abajo, el faro cayó, pero yo sigo oyendo su canto. Esa frase, sencilla pero poderosa, será el sello que nos permita saber que tú estuviste aquí, que tu alma resistió las voces de las profundidades, que cruzaste las nieblas y que, al igual que Julián, fuiste transformado por lo que escuchaste. Al comentar esa frase, no solo te conviertes en parte del círculo más fiel y fuerte de este canal, sino que ayudas a que otros encuentren el camino hacia esta historia. El algoritmo de YouTube es como un mar oscuro lleno de islas invisibles, pero cada comentario, cada like, es como una antorcha que alumbra la costa para que más viajeros perdidos lleguen a nosotros. Por eso también, si sentiste, aunque sea un escalofrío, un suspiro detenido, un silencio incómodo durante esta historia, te pido que dejes un like. Es más que un clic, es una forma de decir, estoy aquí, quiero más, no temo lo que viene. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí, cada semana, desenterramos nuevos relatos que se hunden más allá de lo conocido. Cuentos en los que los vivos rozan el velo del más allá, donde las criaturas del folclore cobran nueva carne y donde los lugares malditos aún tienen voces esperando ser escuchadas. Suscribirte no es solo seguir un canal, es elegir mirar de frente lo que otros prefieren ignorar. Comparte este video con alguien que haya oído alguna vez un canto en la oscuridad, con alguien que ha sentido el impulso de mirar hacia el mar sin saber por qué. Puede que estés salvando a esa persona, o puede que la estés guiando directamente a su destino, porque al final todos nosotros somos un poco como Julián. Pensamos que venimos a vigilar, a resistir, pero solo estamos esperando que el canto nos llame por nuestro verdadero nombre. Gracias por llegar hasta aquí, viajero del abismo. Hasta la próxima historia. Si el mar lo